Iniciando grabación. Ya, muy buenas tardes, amada hermana Norma, amado hermano Enrique, amada hermana Uldita. Ya, le damos gracias al Señor porque hoy día, ¿no es cierto?, tenemos la linda oportunidad de poder terminar el capítulo 20 del libro Apocalipsis, ¿no es cierto?, lo que es el juicio del gran trono blanco. ¿Ya? Vamos a orar para pedir la dirección del Señor, para que el Espíritu Santo de Dios, ¿no es cierto?, nos guíe en todo momento y seamos enseñados, ¿no es cierto?, por el maravilloso Consolador, nuestro Paracleto, ya el bendito Consolador, que Él realmente es nuestro Maestro, no es el hombre, es el Espíritu Santo de Dios. Bendito Dios y Padre amado celestial, santificado sea tu nombre, Padre. Te damos, Señor, la gloria y la honra que solamente tú te mereces en el nombre de Jesús, nuestro amado Rey y Salvador, por este lindo día, por esta prueba de tu amor, por lo grande y maravilloso que tú eres. Bendito sea para siempre, Señor. Muchas gracias por todo, Rey del cielo. Te pedimos, te lo rogamos, te clamamos, Señor, con todo nuestro corazón, para que en este momento, Señor, tu Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Padre amado, nos postramos ante el trono de tu gracia, para rogarte, Dios mío, que nos bendigas en esta tarde, en esta noche, y que tu dulce Espíritu Santo, Señor, abra los ojos de nuestro entendimiento. Muchas gracias, Dios mío. Muchas gracias, Señor, por poder confiar en ti. Te agradecemos esta bendición, este momento, Dios mío, en el nombre de Jesús, nuestro amado Rey y Salvador. Amén y amén. Muy bien. Quiero que abran su Biblia en Apocalipsis capítulo 20, de los versículos 11 al 15. Apocalipsis capítulo 20, del versículo 11 al 15. Hoy día vamos a ver todo lo referente al juicio del gran trono blanco, ¿ya? Todo lo referente al juicio del gran trono blanco. Cuando lo tengan listo, abren su micrófono y me dicen un amén. Amén. Ya, Apocalipsis capítulo 20, del versículo 11 al 15. Amén. Amén. Ya, vamos a esperar a nuestra hermana Norma, y si lo tiene. Hermana Norma, ¿está por ahí? Sí, mi hermano, amén. Ya lo tengo también. Muy bien. Ya, Uldita, por favor, tú vas a leer Apocalipsis capítulo 20, del versículo 11 al 15. Lento, despacito, sin apurarse, respetando los puntos, los comas, los puntos seguidos, los puntos aparte, etc. ¿Ya? Ya. Bueno. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra, el cielo, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros y según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muy bien, muchas gracias, Uldita.
Muchas gracias. Muy bien. Hoy día, ¿no es cierto?, nos toca ver la parte final del capítulo 20, que es el juicio del gran trono blanco. Terminamos, ¿no es cierto?, de ver en el capítulo 19 todo lo que es la segunda venida del Señor Jesucristo aquí a la tierra, ¿ya? Con la batalla del Magedón, con el juicio de las naciones, el juicio de Israel, y posteriormente, ¿no es cierto?, su reinado milenial aquí en la tierra, que todas las características ya las vimos, ¿no es cierto?, ahí en Apocalipsis capítulo 20, Isaías capítulo 2, Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 65, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces ahora nos corresponde ver lo último que Juan ve acá, es el juicio del gran trono blanco, ¿ya? Vamos a decir, ¿no es cierto?, que se han establecido varios juicios. El primer juicio que se estableció, ¿no es cierto?, sobre Satanás en Génesis 3:15, ¿ya? El Señor ahí le declaró una profecía a Satanás, ¿no es cierto?, de que iba a venir uno de la simiente de la mujer que le iba a aplastar la cabeza, que lo iba a derrotar, ¿ya? Eso es metafórico, simbólico, no significa que Jesús le dijo a Satanás, coloca la cabeza aquí, se la aplastó, no, significa que lo derrotó. Entonces, ¿no es cierto?, el primer juicio que se establece es para Satanás. Jesús, ¿no es cierto?, ahí en Juan capítulo 16 dice, cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, dice, por cuanto no creen en mí, ¿ya? De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis mal, le dicen los discípulos, ¿no es cierto? Y de juicio, porque por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Jesucristo en su omnisciencia ya sabía que le iba a ganar a Satanás en la cruz del Calvario. Pero para eso Jesús tenía que pasar un sacrificio, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, el juicio ahí en la cruz del Calvario contra Satanás, Jesucristo le ganó limpiamente. Es el primer juicio, ¿no es cierto?, en el cual el Señor, ¿no es cierto?, derrota limpiamente al enemigo en la cruz del Calvario. El Señor no hace trampa, el Señor no acorta camino, el Señor, ¿no es cierto?, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, no engañan a nadie, ¿ya? No tiene nada que ver con la mentira, porque el padre de mentira es Satanás. Entonces, la cruz del Calvario, Jesucristo derrota limpiamente, ya limpiamente derrota a Satanás. Lo derrota limpiamente, sin hacer ninguna trampa, sin ejecutar ningún camino corto o hacer zancadilla, ¿no es cierto? No, Jesucristo no le va a jugar chueco jamás, jamás a nadie. Dios, ¿no es cierto?, es muy correcto, ¿ya? Dios es muy transparente. El Señor nunca, ¿no es cierto?, ha mentido, ni va a mentir, ni va a faltar a la verdad. Nunca, 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 nunca. Por lo tanto, en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo derrotó a Satanás limpiamente. Ese fue el primer juicio, por así decirlo, ya que se estableció contra el enemigo y que el Señor Jesucristo lo ejecutó en la cruz del Calvario. Colosenses dice, ¿no es cierto?, y que exhibió públicamente a Satanás, a los principados de las potestades de las tinieblas, triunfando sobre él, ¿ya? Jesucristo, ¿no es cierto?, más de alguien puede decir, bueno, pero si Jesús murió, claro, pero al morir, ¿no es cierto?, el Señor, Satanás tenía derecho, por así decirlo, a matar a toda lo que es la raza humana, desde Adán y Eva, porque ellos pecaron, desobedecieron a Dios. Entonces, toda esa autoridad que Dios le dio a Adán y Eva, lamentablemente se le traspasó al enemigo. Bueno, entonces el enemigo, Satanás, el serpiente antiguo que se llama Diablo y Satanás, etcétera, ya él tenía derecho sobre toda la raza humana, pero no tenía derecho de matar a Jesucristo porque era inocente. Jesús no fue concebido, no nació como nacemos toda la raza humana, no. Ya el enemigo no sabía eso, no sabía eso, el enemigo no sabía eso, ya, de que Jesucristo, ¿no es cierto?, no fue engendrado como todos nacemos, toda la raza humana, de papá y de mamá, todos nacemos así, de papá y de mamá, pero Jesucristo no, porque el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, fertilizó el óvulo de María y María, ¿no es cierto?, o Miriam, quedó embarazada, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo de Dios, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, Jesús tenía dos naturalezas, 100% Dios y 100% hombre. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el enemigo no tenía derecho, ya, de tocar al Señor Jesucristo, no tenía derecho, ni uno. Sobre la raza humana sí, pero sobre él no. Entonces, al matar a un inocente, inmediatamente delante de Dios se fue convertido en culpable. Fue declarado culpable. Al matar a Jesucristo, ¿no es cierto?, en la cruz del Calvario, ya,
instar a los fariseos ahí para que digan crucifíquenlo, y los soldados romanos lo azotaron, lo crucificaron, lo mataron, etc. ¿Ya? Satanás fue hallado culpable delante de Dios. ¿Por qué? Por matar a un inocente. En este caso era Jesucristo. ¿Ok? Bueno, ese fue el primer juicio, por así decirlo, que se estableció. El segundo juicio que se va a establecer es arriba en el cielo para la iglesia. ¿Ya? Arriba, ¿no es cierto? Usted y yo, cuando seamos arrebatados en el rapto o arrebatamiento de la iglesia, lo primero que vamos a pasar arriba es el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, ¿no es cierto?, no es un tribunal, un juicio de condenación. Es un juicio, ¿no es cierto?, para recibir las recompensas por todo lo que trabajamos para el Señor. En cuanto a la salvación, nosotros no podemos hacer nada porque la salvación es absolutamente gratis. Pero las recompensas sí tenemos que ganarlas. Y la recompensa se gana, ¿no es cierto?, sirviendo al Señor de todo corazón. Si el Señor a usted le da la posibilidad de predicar, de orar, de ayunar, de ir a la cárcel, a los hospitales, qué sé yo, lo que el Señor ponga en su mente, en su corazón, usted lo ejecuta bien, toda esa obra, ese trabajo, el Señor un día se lo va a premiar. ¿Ya? Ese es el segundo juicio. El tercer juicio que se establece en la segunda venida literal del Señor Jesucristo aquí en la tierra, muy distinto al rapto de la iglesia. Lo hemos dicho varias veces, que en el rapto o arrebatamiento de la iglesia el Señor viene hasta las nubes. En cambio, la segunda venida, ¿no es cierto?, como ya lo vimos ahí disculpen, en Isaías 63, ¿ya? Isaías capítulo 63, ¿ya? Ahí el Señor viene, ¿no es cierto?, y ejecuta un juicio, primero, ¿no es cierto?, la guerra o batalla de Armagedón, y en segundo lugar ejecuta dos juicios, uno para Israel y otro para las naciones. Eso está en Isaías, en Mateo capítulo 25, ¿ya? Entonces ya tenemos 4 juicios. Y el quinto y último juicio, ¿no es cierto?, es este para los pecadores. Este tribunal, el juicio del Gran Trono Blanco no tiene nada que ver, ni con Israel, ni con las naciones, ni con la iglesia, nada, absolutamente nada. Ahí llegó la hermana Sonia, bendiciones hermana Sonia, un abrazo, bendiciones, estamos recién empezando. El Señor le bendiga. Amén, amén, hermana querida. Ahora su Biblia, estamos en Apocalipsis capítulo 20, del versículo 11 al 15. Estamos recién empezando, así que todavía no hemos avanzado nada. Estamos hablando de los 5 juicios que hay. Entonces, el primer juicio que se estableció en la cruz del Calvario fue para el enemigo, para Satanás, que el Señor lo derrotó limpiamente. El segundo juicio va a ser para la iglesia, arriba en el tribunal de Cristo, ya que no es un juicio de condenación, es para ver la recompensa por todo el servicio que le prestamos al Señor aquí en la tierra, todo lo que hicimos para el engrandecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. El tercer juicio, ¿no es cierto?, cuando el Señor venga en su segunda venida, después de la batalla o guerra de Armagedón, se va a establecer para Israel, y el cuarto, ¿no es cierto?, para las naciones. O sea, leí en Mateo capítulo 25, cuando habla ahí de los corderos y de los cabritos. ¿Ya? Y por último, este juicio del Gran Trono Blanco es para los pecadores. Este juicio no tiene nada que ver ni con Israel, ni con las naciones, ni con la iglesia. Nada que ver. Este juicio es para los pecadores. Para todos los pecadores. Ellos serán juzgados, ¿no es cierto?, en el juicio del Gran Trono Blanco. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Hermano Enrique, hermana Sonia, Uldita, hermana Norma, antes de iniciar el estudio, porque esto fue como una introducción, ¿no?, para que sepamos que hay 5 juicios. El primero, que se ejecutó en la cruz del Calvario, donde Jesucristo derrotó limpiamente a Satanás. El segundo, que es el tribunal de Cristo, lo vamos a pasar arriba una vez que ocurre el rapto o arrebatamiento de la iglesia, antes de las bodas del Cordero. El tercer juicio, ¿no es cierto?, cuando el Señor viene aquí en su segunda venida, después de la batalla de Armagedón, derrota a todos los ejércitos del mundo ahí, establece un juicio para Israel y también un juicio para las naciones, que queden, ¿no es cierto?, después de la gran tribulación. Y por último, ¿no es cierto?, en quinto lugar está el juicio del Gran Trono Blanco, que es el juicio para los pecadores. Juicio para los pecadores. Después del reinado milenial del Señor Jesucristo, se establece, ¿no es cierto?, este juicio del Gran Trono Blanco, que es para los pecadores. Nada que ver la iglesia, nada que ver Israel, nada que ver ahí, ¿no es cierto?, las naciones, etc. ¿Ya? Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna consulta. Nada. Nada por Nada por ahora, aquí. hermano. Ya, muy bien. Entonces,
el juicio del gran trono blanco es un juicio, una vez más lo digo, para los pecadores. Nada que ver la iglesia ahí, nada que ver Israel, nada que ver las naciones, nada, absolutamente nada. Es un juicio para los pecadores. Dios es tan bueno, tan correcto, tan caballero, tan educado, tan limpio, tan decente, ¿ya? Que sin necesidad que él tenga que hacerlo, pero aún así es tan caballero, tan justo, ¿no es cierto?, que el Señor les tiene un juicio a todos los pecadores y malos. Les va a demostrar por qué los va a largar, los va a lanzar al lago de fuego. Y este juicio va a ser, ¿no es cierto?, bastante largo, porque hay que juzgar aproximadamente, no sé, 8.000, 10.000, 12.000, 15.000 millones de personas. Son hartas personas, ¿ya? Entonces, este juicio ya es el juicio, ¿no es cierto?, final del gran trono blanco para los pecadores. Y ahí todos los que hoy en día se burlan del evangelio, hoy en día, ¿no es cierto?, nos escarnecen a nosotros, nos insultan, etcétera, un día van a estar ahí. Todos los ladrones, sinvergüenzas, aprovechadores, etcétera, 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 ahí, ¿no es cierto?, van a tener su recompensa, su juicio. Y ahí el Señor les va a demostrar por qué los está mandando al lago de fuego. Ya, porque imagínense que el Señor fuera injusto. No lo es, no lo es, claro que no. Pero imagínense que el Señor mande al infierno, perdón, al lago de fuego, manda al lago de fuego, ¿no es cierto?, una persona que va a estar por toda la eternidad diciéndole: Señor, tú fuiste injusto conmigo, me condenaste injustamente. El Señor en su omnisciencia lo va a saber, claro, lo va a saber. Entonces, por eso el Señor, ¿no es cierto?, se preocupa de que todos aquellos que sean juzgados en este juicio sean hallados culpables. ¿Por qué culpables, no es cierto? Porque el Señor ahí en ese juicio les va a demostrar por qué los está mandando, enviando, lanzando, ¿no es cierto?, al lago de fuego. Muy bien, dice, versículo 11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ella. Una vez que termina, ¿no es cierto?, el reinado milenial del Señor Jesucristo, Satanás es lanzado al lago de fuego con todos sus demonios, donde estaban, ¿no es cierto?, la bestia y el falso profeta. Todos esos que se rebelaron en la última rebelión final van a ser muertos porque cae fuego del cielo de Dios y lo consume todo. Y aquí, ¿no es cierto?, se establece el juicio del gran trono blanco para los pecadores. ¿Ya? Entonces Juan dice, y vi un gran trono blanco, ¿ya? Y ya el que estaba sentado en él, ¿quién estaba sentado ahí? Jesucristo. ¿Ya? Jesucristo, dice Juan, me parece mucho, que el Padre todo el juicio dio al Hijo. El Padre todo el juicio dio al Hijo, es decir, Jesucristo es el que ejecuta todos estos juicios. Todos estos juicios los ejecuta el Señor Jesucristo, no Dios el Padre, porque Dios el Padre le dio toda la autoridad, ¿no es cierto?, ¿a quién? A Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, Él ejecuta todos los juicios. Dice, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Ya, ese que huyeron o arrancaron, el cielo y la tierra son metafóricos, no significa que este cielo que vemos nosotros y esta tierra crean patitas y salen arrancando, no, y huyen. No, se refiere simplemente, ¿no es cierto?, que esto es metafórico, simbólico. Significa, ¿no es cierto?, que van a desaparecer, tanto este primer cielo como el que nosotros lo conocemos como esta tierra. Y por eso que una vez más yo siempre les digo, hermanos queridos, hermanas queridas, Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo muy claramente que no hagamos tesoro aquí en esta tierra, en esta vida, porque aquí todo se echa a perder. Uno se compra una camisa nueva, ¿no es cierto?, y en un par de meses más ya no va a estar nuevo, un par de zapatos, un pantalón, lo que sea. ¿Se fijan? Todo se echa a perder, etcétera, etcétera. Nosotros también un día, ¿no es cierto?, nos vamos deteriorando, vamos envejeciendo, y un día también vamos a morir, a menos que nuestro Padre Celestial, nuestro amado Señor Jesucristo y el Espíritu Santo nos tengan considerados, ¿no es cierto?, en el rapto o arrebatamiento de la iglesia, y esa sería la única forma de no conocer la muerte. Pero eso no lo sabemos. Ya nadie puede decir, no, si el Señor a mí me tiene considerado para el rapto. ¿Y qué pasa si mañana está muerto? No podemos hacer ese tipo de afirmaciones. Tenemos que ser muy cuidadosos. Si Dios quiere, si Dios nos da vida y salud, haremos esto y aquello. Y ningún lugar se encontró para ello. Significa, ¿no es cierto?, que el Señor va a destruir este primer cielo y esta primera tierra. El Señor las va a destruir completamente, completamente.
el Señor va a destruir todo esto. Por eso dice, ¿no es cierto?, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Es metafórico, simbólico, no significa que el cielo y la tierra crían patitas y salen arrancando, no. Significa que el Señor los va, ¿no es cierto?, a eliminar, ya a hacer desaparecer, ¿dónde? En el lago de fuego, como vamos a ver a continuación. Ningún lugar se encontró para ellos. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Ya. Todos los muertos de todos los pecadores de toda la historia, desde Caín, el primer asesino, hasta el último bebé, ¿no es cierto?, que se convierta lamentablemente en un asesino por la naturaleza humana caída, o un hombre malo, perverso, etcétera, ya va a ser juzgado, ¿no es cierto?, en este juicio del gran trono blanco, y todos van a estar, ¿no es cierto?, de pie. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. No se olvide, ante Dios se refiere a Dios, el Hijo, Jesucristo, porque el Padre Celestial todo el juicio dio al Hijo, a Jesucristo. Entonces todos los muertos, todas las personas que han muerto, ¿no es cierto?, van a volver a revivir o a resucitar y se van a tener que presentar delante de Dios, en este caso específicamente Jesucristo. Dice, y los libros fueron abiertos, ya cada persona que nace en esta vida tiene un libro de vida o tiene, ¿no es cierto?, una hoja de vida, un cardex, no sé cómo usted quiera llamar, en la cual se está registrando, ¿no es cierto?, todos nuestros pecados que de alguna u otra manera, bueno, no los nuestros, sino en realidad los de las personas. Los nuestros ya quedaron borrados en la cruz del Calvario, por la sangre que Jesucristo derramó ahí. Todas las personas los pecados que cometen, quiero decir, ¿no es cierto?, están siendo registrados en una hoja de vida, en un libro de vida, que cada ser humano que nace aquí en la tierra tiene arriba en el cielo. Todo lo que hace, todo está siendo registrado arriba, está siendo anotado, todo. Nosotros, la diferencia está, ¿no es cierto?, en que la sangre bendita del Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, ¿no es cierto?, esos pecados ya fueron cubiertos, ya fueron tapados, ya fueron limpiados. Pero estas personas que comparecen, ¿no es cierto?, ante el juicio del gran trono blanco, ante el Señor Jesucristo, murieron en sus pecados, sin que, ¿no es cierto?, la sangre de Cristo haya hecho expiación por sus pecados. Por lo tanto, son hallados culpables de alguna u otra manera. Entonces dice, y los libros fueron abiertos, y a cada persona, no se olvide, cada persona tiene un libro de vida arriba en el cielo, donde se está anotando todo lo que esta persona hace, desde que nace hasta que muere. ¿Ya? ¿Ok? Y dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. El libro de la vida del Cordero es, ¿no es cierto?, el libro donde están solamente los salvos, todas aquellas personas, hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, ancianos, ancianas, etcétera, que reciben o que han recibido la salvación gratis por fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Ya? Ellos, ¿no es cierto?, sus nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero, como el suyo, el mío, qué sé yo, etcétera. ¿Ya? Y, ¿no es cierto?, ahí, en ese libro, ¿no es cierto?, ¿ya? Se va a chequear, por así decirlo, a las personas que digan, Señor, si mira, si yo un día recibí a Jesús en mi corazón, y el Señor le va a decir al ángel ahí, ¿no es cierto?, al arcángel, o no sé qué, estará ahí viendo el libro de la vida del Cordero, a ver, Perico Los Palotes está anotado ahí, y el ángel lo va a buscar, no está su nombre acá, Señor. Pero Señor, si yo hice esto, hice este otro, no está, al lago de fuego. Entonces, este juicio es de condenación para los pecadores, no se olvide, para los pecadores. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Toda persona que no esté inscrito en el libro de la vida del Cordero, lamentablemente va a ser lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Esto es muy importante, porque estas personas, ahí nadie va a poder justificarse. Nadie va a poder decir, no, Señor, es que si yo no era tan malo. Y ahí el Señor, por ejemplo, le demostrará a él la vida de Pedro Pablo Pérez Pereira, quien quiera que sea. Ya a decir, muéstrame su hoja de vida, qué es lo que tiene, etcétera, etcétera, y ahí el hombre va a tener que ir al ladrón sin vergüenza, bla, 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 y nunca quiso recibir la salvación. ¿Por qué? Porque más de alguno decir, Señor, pero a mí nadie me predicó de Jesucristo. Y ahí el Señor, como tiene todo anotado, ¿no es cierto?, le va a decir, a ver, mandé a mi hijo fulano tal o a mi hija fulana de tal, y te hablaron, te predicaron de Jesucristo, y tú lo único que hiciste fue burlarte de ellos. Entonces, todo
todo lo que haga, lo que hacen las personas, ¿no es cierto?, está siendo anotado en el libro de la vida del Cordero. Amén. Y en sus respectivas hojas también. Y fueron juzgados, ¿no es cierto?, los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Todo lo que las personas hagan o digan está siendo escrito o inscrito, ¿no es cierto?, en el libro de cada persona que tiene. Cada persona tiene un libro, ¿no es cierto?, y ahí está siendo escrito todo lo que esa persona hace, sobre todo con respecto a la salvación que Dios le da, las oportunidades de salvación que Dios le da. Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Uldita, hermana Sonia, hermana Norma, hermano Enrique. ¿Alguna pregunta? De mi parte, nada, hermano Rudy. Solamente decirle que luego capaz que se me corte la señal porque fui a mi otra casa Ya, y ahora me voy a mi casa nueva, entonces como que no tengo internet, pero ya estos días voy a tener, así que no sé. ya, Ahí nos hermanita, vamos a estar. muy bien. Ya, entonces, ¿no es cierto? Dijimos que Juan ve un gran trono blanco, ¿no es cierto? Y el que estaba sentado en él, que es Jesucristo, delante del cual huye la tierra. Eso es metafórico. Le vuelvo a decir, no es que la tierra críe patita o ala, ¿no es cierto?, y arranque, no. Significa que el Señor va a destruir este cielo y este primer cielo y esta primera tierra. Y el Señor va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, que eso ya lo vamos a ver en el capítulo 21. ¿Ya? Luego dice que vio a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Todos los muertos, pero los pecadores, nada que ver la iglesia ahí, nada que ver el juicio de las naciones, nada que ver ahí el juicio de Israel, etc. Nada que ver ahí. Este es el juicio para los pecadores, para los pecadores. ¿Ya? Y los libros fueron abiertos, es decir, cada persona que nace aquí en esta tierra tiene un libro de vida, una hoja de vida, un cárdex, donde el Señor, ¿no es cierto?, está anotando todo lo que esa persona está haciendo, todo, todo. Sobre todo las oportunidades de salvación que el Señor, ¿no es cierto?, le otorga a cada uno de las personas, los seres humanos, en este tiempo de gracia. ¿Ya? Eso está siendo anotado ahí. ¿Por qué? Porque cuando se presente delante del señor Pedro Pablo Pérez Pereira, ¿no es cierto?, ya va a decir, señores, que a mí nadie me dijo, es que a mí nadie me habló, a mí nadie me predicó, y ahí el Señor le va a tener anotadito y decir, mira, tal día, tal fecha, tal hora, te hablaron de Jesucristo y tú escupiste al pastor, o tú despreciaste al joven, a la señorita, lo insultaste, etcétera, etcétera. Y ahí esa persona no va a poder decir nada. Cuando el Señor le diga, apartado de mí, maldito el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Bueno, el diablo, sus ángeles, la bestia y el falso profeta ya van a estar ahí nadando en el agua de fuego, en el tormento, que es la muerte segunda. Pero en este juicio, ¿no es cierto?, todos, ¿no es cierto?, van a ser hallados culpables. Lo que pasa es que les vuelvo a decir, Dios es tan caballero, tan educado, tan pulcro, limpio y decente, que les va a hacer un juicio, cuando perfectamente podría no hacerlo. Los manda derechito, ¿no? Pero Dios es tan bueno, tan correcto, ¿no es cierto?, que les va a hacer un juicio a todos los pecadores. Les va a hacer un juicio. Y, ¿no es cierto?, estos van a ser, se abre los libros fueron abiertos, cada persona tiene un libro, como una hoja de vida, ¿no es cierto? Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida del Cordero. Ahí, ¿para qué? Para ver si algún fresco o alguna fresca, un hombre o una mujer, que diga, no, Señor, si yo un día recibí a Jesús, te abrí mi corazón, Jesucristo. Y ahí le va a preguntar, a ver, Ángel, está Perico Los Palotes, ¿no es cierto?, fulano o fulana de tal, su nombre está inscrito en el libro de la vida, ¿cómo se llamaba? Juana María, no sé cuántito. Pedro Pablo Pérez Pereira, ya. Ahí, ¿no es cierto?, va a verla, a decir, a ver, ¿está esta persona? ¿Está en el libro de la vida del Cordero? Y el ángel va a buscar, va a buscar, va a buscar, decir, no, no está. Ya, al lago de fuego. ¿Se fijan? Va a ser drástico, va a ser duro y difícil. Pero Jesucristo ahí no va a tener ninguna misericordia con los pecadores, con los que hoy en día se burlan, los que quieren el LGBT, ya que quieren aprobar el aborto, los senadores, diputados, hombres perversos, malos, asesinos, ladrones, corruptos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya un día van a estar ahí todos, absolutamente todos, compareciendo, ¿no es cierto?, en el juicio del gran trono blanco. Todos se van a tener que presentar ahí, todos, absolutamente todos. ¿Ya? Y van a ser juzgados con respecto a sus obras, qué es lo que hicieron, con respecto al Evangelio de Jesucristo, con respecto a Dios, su palabra, etc. ¿Ya? Todo está siendo, todo lo que los hombres hacen o dicen está siendo inscrito, ¿no es cierto?, en sus respectivos libros. Y cuando una persona recibe a Jesucristo, ¿no es cierto?,
como Señor y Salvador personal, su nombre pasa a inscribirse en el libro de la vida del Cordero. Entonces, se abre cada uno de los libros que las personas tienen, pero también se abre otro libro que es el libro de la vida, para ver si esa persona está ahí o no, porque Dios es tan bueno, tan caballero, tan educado, limpio, pulcro, decente, ¿no es cierto? Que la persona va a decir, no, Señor, si yo un día te acepté, Jesús, y el Señor le va a decir al ángel o al que esté ahí buscando, ¿no es cierto?, en el libro, a ver, busque el nombre Pedro Pablo, bla, 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 no está, listo, no está, al lago de fuego. Apartado de mí, maldito el lago de fuego, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Se fija? Así le va a decir el Señor Jesucristo. Nosotros nada que ver ahí. La iglesia pasa, ¿no es cierto?, el juicio del creyente una vez que ocurre el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Verso 13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él. Ya, el mar, todas las personas que murieron en el mar van a ser entregadas. Van a ser entregadas. ¿Ya? El mar dice que entregó sus muertos. Todas las personas que están ahí, que han muerto en el mar, en cualquier parte, ¿no es cierto?, van a tener que presentarse delante de Dios, delante del Señor Jesucristo, en este juicio del gran trono blanco, dice. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, ¿ves? Todos, absolutamente todos los que mueren en el mar, en la tierra, en el aire, ya en cualquier parte del mundo, el Señor, ¿no es cierto?, los va a juzgar, el Señor Jesucristo, los va a juzgar aquí en esta tierra. Todo lo que hicieron en esta tierra, ¿no es cierto?, según sus obras, el Señor, ¿no es cierto?, de acuerdo a eso, los va a juzgar. Y la muerte y el Hades, ¿no es cierto?, entregaron los muertos que había en ellos. Todos, absolutamente todos, absolutamente todos van a tener que comparecer. Los pecadores, no se olvide, nosotros nada que ver aquí. Nosotros ya tenemos cuerpos glorificados, ¿no es cierto? Pasamos 7 años arriba en el cielo, en las bodas del Cordero, bajamos con el Señor Jesucristo, reinamos con él 1000 años, y aquí, ¿no es cierto?, se establece este juicio del gran trono blanco para los pecadores. ¿Ya? Obviamente los pecadores aquí no van a tener la opción de decir, Señor, ¿qué posibilidad hay de que ahora me salve? No. Este juicio, le digo una vez más, es juicio de condenación. El Señor les va a demostrar por qué lo va a estar mandando al lago de fuego. No es que haya una posibilidad de que puedan salvarse. No. Van a salir de la muerte y el Hades. El Hades es una palabra griega para infierno, ¿no es cierto? El Señor los va a juzgar justamente, el Señor Jesucristo, y los va a condenar rectamente. Rectamente los va a juzgar y los va a condenar, porque ahí todos van a ser hallados culpables. Les vuelvo a decir, este juicio del gran trono blanco no hay ninguna posibilidad de salir absuelto. No. Todos, ¿no es cierto?, van a ser juzgados conforme a sus obras, conforme a lo que hicieron. Cuando dice obra, es conforme a qué es lo que hicieron en esta vida. Sobre todo con respecto a Jesucristo, porque muchos son religiosos. Dicen, no, sí, yo creo en Dios y esto, otro, pero a Jesucristo no lo pescan para nada. Y toda la salvación pasa por el sacrificio que Jesucristo, el Hijo de Dios, hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y la muerte y el Hades entregaron su muerte, no se olvide, la muerte, ¿no es cierto?, y el infierno, todo, el mar, etcétera, todos van a entregar los muertos. Todas las personas que han muerto en sus pecados van a tener que comparecer aquí ante el juicio del gran trono blanco. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras, según lo que ellos hicieron. Todo lo que el hombre hace aquí está siendo inscrito en el libro, en su respectivo libro. Y si una persona recibe a Jesucristo como Señor y Salvador personal, ese nombre es inscrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Ya? En el libro de la vida del Cordero. Entonces dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras. No se olvide, el Señor tiene todo anotado, sobre todo los pecadores. Nosotros no. Esa cuenta ya fue borrada, fue pagada en la cruz del Calvario. Por eso estas buenas noticias, ¿no es cierto?, hay que compartirlas con aquellos que no conocen al Señor. Cuando el Señor nos da la oportunidad de hacerlo, hay que compartirlo. ¿Ya? Amén. Verso 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. No se olvide que el lago de fuego es la muerte segunda. La muerte, que es un espíritu que produce, ¿no es cierto?, la separación, ¿ya? La separación. Aquí está, ¿no es cierto?, cuerpo, alma y espíritu. Lo único que hace la muerte es separar, ¿ya? El cuerpo físico del alma y del espíritu, ¿ya? Separar.
no aniquilar como creen los testigos de Jehová. No, nada que ver. Y la muerte y el Hades, dice, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte, ese espíritu que produce, ¿no es cierto?, la separación, la cesación de la vida física, va a ser lanzado, ¿dónde? Al lago de fuego. Y, ¿no es cierto?, el Hades que está en el centro de la tierra, el infierno, ya, es decir, la tierra completa va a ser lanzada, ¿dónde? Al lago de fuego. El Señor va a destruir todo esto, lo va a destruir. Por eso Jesús nos enseña, ¿no es cierto?, a que no hagamos tesoros en esta vida, no hagamos tesoros en esta tierra, no lo hagamos. ¿Por qué? Porque aquí todo se echa a perder, el orín y la polilla corrompen, se echan a perder. Nosotros nos vamos envejeciendo y un día vamos a morir, a menos que el Señor diga lo contrario, siendo hijos de Dios. Entonces, ¿no es cierto?, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Dónde va a ser lanzado? Donde estaba Satanás, su demonio, donde estaba, ¿no es cierto?, la bestia, el anticristo y el falso profeta. Todos van a ir a parar, ¿dónde? Los condenados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Verso 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, el libro de la vida del Cordero, fue lanzado al lago de fuego, porque hay algunos patúos, ¿no es cierto?, que están tratando o que van a tratar de justificarse, decir, no, Señor, tú eres injusto, no me diste ninguna oportunidad. Y el Señor le va a mostrar ahí, a decir, momento, mira, tal día, tal fecha, tal hora, te mandé a un ministro, un pastor, escuchaste la palabra, pero lo despreciaste, lo insultaste, qué sé yo. No lo quisiste. Entonces, como no quisiste recibir, abrirme tu corazón a mí, le va a decir el Señor Jesucristo, hoy en día yo te rechazo a ti. Tú me rechazaste a mí, ya, ahora yo te rechazo a ti. Ángel, agárrelo, tírelo al lago de fuego, láncelo. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado. ¿Qué es lo que es lanzar? Es tirar, arrojar. ¿Dónde? Al lago de fuego, que es la muerte segunda. La muerte segunda, ¿no es cierto?, que es el lago de fuego. ¿Por qué? Porque de ahí nunca más van a salir por toda la eternidad de la eternidad de la eternidad. ¿Ya? Dios es eterno, por lo tanto, todas las personas, ¿no es cierto?, mientras exista Dios, los castigados van a estar en el lago de fuego, y los hijos de Dios, ¿no es cierto?, nosotros vamos a estar con Él para siempre, eternamente y para siempre. Entonces, en este juicio del gran trono blanco, ya el Señor les va a demostrar a los pecadores, a todos los pecadores, ¿no es cierto?, por qué los está mandando al lago de fuego. Es decir, como una base legal de por qué, ¿no es cierto?, los está mandando al lago de fuego, por qué se lo merecen. Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda con respecto a este tema. Es cortito, pero tenemos que ver, ¿no es cierto?, que existen 5 tipos de juicio. El primero, que fue para el enemigo, la cruz de Calvario, en el cual el Señor Jesucristo lo derrotó. El segundo, ¿no es cierto?, que es el tribunal de Cristo, arriba en el cielo, juicio del creyente, que no es no es un tribunal de condenación, no es un juicio de condenación, es un juicio, ¿no es cierto?, para ver nuestra obra, nuestro trabajo que hicimos para el Señor Jesucristo aquí en la tierra, para engrandecer el reino de Dios en la tierra. El tercer juicio que se establece, ¿no es cierto?, en su segunda venida literal del Señor Jesucristo aquí en la tierra, es para Israel, después para las naciones, ahí tenemos 4, y por último el juicio del gran trono blanco, que es para los pecadores. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Se fijan? Muy cortito, muy facilito, muy sencillito, ya nada complicado. No sé si hay alguna pregunta. Audita, hermana Norma, hermano Enrique, porque la hermana Sonia salió. Sí, hermano, yo tengo una pregunta. ¿El juicio Pregunta. de Israel y el juicio de las naciones es el mismo? Claro, se establece la segunda venida literal del Señor Jesucristo aquí en la tierra, pero primero juzga a Israel y luego a las naciones. ¿Y ese sería el cuarto juicio? Claro, a ver, el primero es para el enemigo en la cruz del Calvario, que el Señor ya lo derrotó. El segundo es para la iglesia arriba, para ver la recompensa. El tercero es para Israel y el cuarto para las naciones. Ah, ya, ahí estaba mi duda. Gracias, hermano. Claro. Y el quinto es el que acabamos de ver, es para los Sí. pecadores. ¿Por qué? Uno dice, pero ¿por qué el Señor los tiene que juzgar? Porque Dios es tan bueno, tan educado, tan pulcro, tan limpio. Es un juez incorruptible que no tiene ni una mancha de pecado, que les va a demostrar por qué los está mandando al lago de fuego. ¿Ya? Porque van a ser juzgados por sus obras. Es decir, una persona que nunca quiso recibir a Jesucristo en su corazón, que siempre se burló de su esposa, de sus hijos, qué sé yo, o la mujer se burló de su marido, de los hijos, que bla, 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 bla. Bueno, esas personas un día van a ser condenadas.
ahí el Señor le va a demostrar justamente que se merecen ser lanzados al lago de fuego, separados para siempre por toda la eternidad. Va a ser horrible, pero es justo. Es el justo juicio de Dios contra los pecadores. Nada que ver aquí la iglesia, nada que ver Israel, nada que ver las naciones. Ya el juicio de las naciones, ¿no es cierto? En Mateo 25, cuando el Señor aparta a los cabritos de las ovejas, o las ovejas de los cabritos. ¿Ya? Eso es otra cosa. Muy diferente. Aquí, ¿no es cierto?, un juicio de condenación. Juicio de condenación. El juicio del gran trono blanco. Uldita, hermano Enrique, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Con respecto al juicio del gran trono blanco, es cortito, sencillito. Juicio para los pecadores, conforme a sus obras, conforme a lo que hicieron, conforme a lo que dijeron, etcétera, etcétera, etcétera. Mano Rodríguez, Sí, le envié para complementar, le envié ¿ya? ahí un mensaje con donde ahora en plural los libros, para que lo vean en su celular, para corroborar ¿Ya? ahí le A envié. ver, el hermano Enrique, ¿qué me envió? A ver. Dice, los juzgados en este trono, dice, como dijimos anteriormente, solo los inconversos, es decir, los pecadores, comparecerán ante este tribunal. Los malos serán trasladados al Seol, toda la gente que se olvidan de Dios. Ya. Correcto, muy bien, hermano Enrique, estamos bien. Y ya, estos son comentarios. Correcto. Ya, muy bien, hermano Enrique, está todo correcto. Muchas gracias. Muy bien. Ya, muy bien. Excelente complemento. Mano Todo lo Rodríguez. que está ahí, lo que nos envió ahí el hermano Enrique, se lo voy a enviar después, por si alguien lo quiere, Uldita o la hermana Norma, ¿ya? En este juicio, ¿no es cierto?, que es para los pecadores, se establece, ¿no es cierto?, la base de las obras que hicieron estas personas con respecto a Jesucristo, es decir, si lo rechazaron, lo insultaron, no insultaron a nosotros por hablarle de Cristo, etcétera, 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 ¿ya? Es decir, nadie va a tener excusa ese día, en ese juicio, bueno, yo digo ese día, pero en realidad no va a ser un día, que tal vez, a lo mejor, no sé, cientos, tal vez miles de años, no lo sé, porque ya el tiempo iba a desaparecer, este planeta Tierra el Señor lo va a destruir, porque dice que el Hades está en el centro de la Tierra, fue lanzado al lago de fuego, es decir, el Señor va a agarrar esta Tierra y la va a destruir en el lago de fuego. Entonces, por eso es que no hay que hacer tesoro aquí en la Tierra, porque el Señor un día va a destruir todo esto, va a ser destruido, ¿ya? Satanás con todos sus demonios van a ir a parar al lago de fuego. La bestia, el anticristo y el falso profeta al lago de fuego. Todos los pecadores al lago de fuego. Y nosotros por toda la eternidad vamos a estar felices, felices, junto al papá, la mamá, los hermanos, las hermanas, los hijos, las hijas, los tíos, las tías, los tíos, los primos, las primas, etcétera, etcétera, vecinos, amigos y amigas, hermanos en Cristo, vamos a estar con el Señor para siempre. Entonces de ahí también podemos desprendernos, ¿no es cierto?, qué importante es orar por nuestros seres queridos que aún no conocen al Señor. Cuando hay esposas o esposos que no conocen al Señor, hijos o hijas, hermanos, hermanas, papá, mamá, etcétera. Orar por ellos, pedir que el Señor tenga misericordia, ¿no es cierto?, así como la tuvo con nosotros. Bien, no sé si hay alguna pregunta más. Muchas gracias, hermano Enrique, por el complemento. Excelente, muy bien. Comentario, muy bien. Uldita, hermana Norma, ¿alguna consulta, alguna pregunta? No, mi hermano, nada, todo claro hasta ahora. Ya. Uldita, ¿nada? ¿Todo clarito? ¿Todo clarito? Todo, sí, todo clarito. Ya, muy bien. Entonces, si Dios así lo quiere, el día miércoles vamos a hacer las preguntas, que son muy facilitas, muy sencillitas, ¿ya? De todo lo referente a lo que vimos hoy día, el juicio del gran trono blanco, que son preguntas muy facilitas, muy sencillitas, ¿ya? Pero debemos entender, ¿no es cierto?, de que los juicios que el Señor estableció son 5. El primero para el enemigo, que Jesús ya lo derrotó en la cruz del Calvario. El segundo, ¿no es cierto?, para la iglesia, arriba, en el tribunal de Cristo. El tercero, en su segunda venida literal del Señor Jesucristo, que es la tierra, que es para Israel. El cuarto, que es para las naciones, ¿ya?
y el quinto que es para los pecadores. ¿Ya? Entonces, si entendemos bien esa parte, no nos vamos a confundir de juicio, porque a ver, 20, 30 años atrás, o 40, 50 o 100 años atrás, algunos hermanitos, algunos predicadores no tenían esto claro, esta luz que ha traído el Espíritu Santo de Dios a nuestro entendimiento, a nuestro corazón. Y pensaban, ¿no es cierto?, que la iglesia iba a comparecer y a hacer, por así decirlo, íbamos a tener que pasar por este juicio del gran trono blanco. Y no, pues este juicio es para condenación para los pecadores. La iglesia pasa al tribunal de Cristo, que es muy distinto, ¿ves? Entonces el Señor, a través de este tiempo, el Espíritu Santo nos está dando toda esta luz, este entendimiento. ¿Para qué, no es cierto? Para que vayamos aprendiendo de que hay juicios que son diferentes, distintos. El juicio del enemigo, que ya fue consumado en la cruz del Calvario, donde Jesucristo lo derrotó. El juicio de la iglesia, el juicio del creyente, que no es un juicio de condenación, sino que es un tribunal. El tribunal de Cristo es para ver las recompensas que el Señor nos va a dar por todo lo que hemos trabajado para Él en esta vida. Después, en su segunda venida literal, el Señor va a juzgar a Israel, después a las naciones. Y por último, el quinto juicio, ¿no es cierto?, para los pecadores, después del reinado milenial del Señor Jesucristo, que es la tierra. Entonces, cuando tenemos claro todo eso, no confundimos las cosas, no las confundimos, ¿ya? Entendemos claramente que el Señor, ¿no es cierto?, nos da la bendición de formar parte de su iglesia. Y la iglesia, ¿no es cierto?, no hay ninguna condenación, como dice Pablo ahí en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a la ley del Espíritu de vida, o del Espíritu Santo, ¿ya? Bien, entonces, ¿ninguna pregunta más? Ya. No nos olvidemos que en la madrugada del día domingo tenemos nuestra cadena de oración, ya estamos orando ahí por distintos motivos, también por nuestras vidas, etcétera, nuestra familia, nuestros seres queridos, ya estamos orando en la madrugada del día domingo, ya, para que no descuidemos la oración. Yo sé que hay algunos hermanos que andan débiles en la fe, lo entiendo, pero tenemos que esforzarnos, no tenemos que bajar los brazos porque nuestra redención está más cerca, como dijo Pablo, de que cuando creímos, ¿ya? Entonces no nos dejemos estar, sigamos orando, clamando. Ya el otro domingo 28 ya tenemos el ayuno de fin de mes. ¿Se fijan? Entonces todas estas actividades espirituales, hermanos queridos, yo lo siento para que las sigamos haciendo, ¿no es cierto? Y esforzándonos cada día, orando, clamando, buscando el rostro del Señor, estudiando la Biblia, preparándonos, capacitándonos, ¿para qué, no es cierto? Para que para ser entendido en el tiempo profético que nos ha tocado vivir. Este tiempo, ¿no es cierto?, en el cual el Señor nos da la bendición de poder ser sus ministros de Jesucristo, sus representantes, sus embajadores. Obviamente, ¿no es cierto?, todo lo que estamos viendo, hermanos queridos, hermanas queridas, es señal de que el Señor viene pronto a buscarnos. No sabemos el día y la hora y no lo vamos a saber nunca tampoco, pero debemos, ¿no es cierto?, prepararnos para irnos con nuestro amado Rey y Salvador Jesucristo, ¿no es cierto?, en el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Si no hay más preguntas, vamos a orar, ¿ya?, para dar por terminado el estudio bíblico, dándole la gloria al Señor, porque nos permite entender estas cosas. Le vuelvo a decir, hace 20, 30, 50, 80, 100 años atrás estas cosas no se entendían. Y solamente por el amor, la gracia y la misericordia que Dios nos tiene, nos ha abierto nuestro entendimiento, ¿no es cierto?, y podemos conversarla y compartirla de buena forma, de buena manera, con una sana doctrina, una base bíblica, una buena hermenéutica, una buena teología, etc. Exégesis no hacemos mucho porque no somos muy exégetas, es decir, nos agarramos mucho el versículo y lo analizamos, no hacemos un estudio más livianito, pero que sea entendido. Bien, vamos a orar, vamos a darle muchas gracias al Señor por este momento. Padre amado, bendito sea tu nombre, te damos, Señor, las infinitas gracias por esta tarde, por esta noche, por permitirnos, Señor, poder estudiar tu palabra, por darnos la bendición de ser tus hijos. Te agradecemos, Señor, la bendición enorme por el sacrificio que Jesucristo, el Hijo de Dios, hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Muchas gracias, Rey del Cielo, te amamos con todo nuestro corazón. Gracias por bendecirnos, por amarnos, por cuidarnos, por estar con nosotros, por abrir nuestro entendimiento, Señor, y por enseñarnos tu palabra bendita cada día. Bendice a mi hermano Enrique, a mi hermana Norma, a mi hermana Oldita, a mi hermana Sonia. Bendice a todos los hermanos que no pudieron conectarse, Dios mío. Gracias te damos, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros. Abre los ojos de nuestro entendimiento y nos ayudas a entender perfectamente cada día tu palabra bendita. Muchas gracias, Rey de Gloria. En el nombre de Jesús, tu paz y tu bendición nos bendigan en esta noche. Amén y amén.
Bien, que Dios les bendiga, hermana Norma, Huldita, hermano Enrique. Damos muchas gracias al Señor, ya estamos terminando casi el libro de Apocalipsis, nos queda 21, 22, nos quedan 2 capítulos, igual que en Radio Aliento, y con eso ya terminamos. Ya después solamente vamos a dejar los días viernes para los estudios bíblicos, los días miércoles ya no vamos a tener estudio, ya vamos a solamente dedicarnos los días viernes y el día domingo, bueno, nuestra reunión dominical. Entonces, una vez más les recuerdo nuestra oración que tenemos en la madrugada del día domingo y después en la tarde o en la noche, ¿no es cierto?, la reunión dominical. Amén. Que Dios les bendiga. Buenas noches, mi hermano. Señor le bendiga, que descanse. Amén. Hermano Norma, hermano Odita, hermano Enrique, bendiciones. Hermano, hermana Sonia, hermano Bendiciones, Enrique, hermano Odita, Bendiciones. Señor le bendiga. Bendiga. Amén.